Buenos días, bienvenidos a la primera entrega de ¿Qué quiere la gente? Hoy vamos a arrancar hablando sobre la reforma laboral. ¿Por qué nos interesa este tema? Bueno, porque probablemente sea el tema y la discusión con la que se inaugure el año legislativo del gobierno. Si bien informalmente el año legislativo se inauguró con la aprobación del presupuesto a finales de diciembre, a mediados de enero se retomará la discusión sobre la reforma laboral, que además dará inicio a la discusión de otras reformas, más bien llamadas estructurales o de largo plazo, que tienen que ver en primer lugar con la reforma laboral que hablaremos hoy, después la reforma tributaria y por último probablemente venga una reforma eh, previsional. ¿Por qué es importante hablar de la reforma laboral? Bueno, porque es una reforma que tiene en general, este tipo de discusiones tienen altos costos políticos y es muy difícil atribuirse los beneficios. Entonces, lo que queremos desmembrar hoy es cuáles son los diagnósticos o los dilemas en los que está metido el oficialismo, la oposición, y al final hablaremos un poquito de la historia de la informalidad en la Argentina, que creo que es sumamente relevante para entender el telón de fondo de esta discusión. Arrancamos por el gobierno. ¿Cuál es el diagnóstico del gobierno? El diagnóstico del gobierno es claro y está dividido en dos dimensiones, la dimensión política y la dimensión económica. Arranquemos por la económica. La dimensión económica a su vez está subdividida en dos. La primera dimensión tiene que ver con que el gobierno considera que los altos costos de contratación y despido que imponen hoy la legislación laboral, sumado a los años de estancamiento económico que se acumulan en la Argentina desde el año 2013, llevaron a que el mercado laboral se flexibilice de facto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que empleadores y empleados encontraron formas de establecer un vínculo laboral sin que eso pase por la legislación laboral. Explicarlo en palabras puede ser mucho más complicado, pero todos nosotros o hemos sido parte de uno de esos tipos de vínculos o conocemos personas que lo han hecho. Y lo importante acá es que en general tanto empleadores como empleados están de acuerdo en esa relación porque hay beneficios que pierde el empleado por formalizarse y hay costos altos que paga el empleador por formalizarse. La otra forma que se ha encontrado un poquito más, que es, digamos, un gris o que existen ciertos papeles, es la proliferación del monotributo. Y por último, el mercado laboral también ha visto o ha sufrido un cambio importante en los últimos años con la aparición de lo que se llaman las economías de plataforma, que son el Uber, Rappi, pedido ya todos esos trabajos que no sabemos muy bien si son independientes, si son empleados de la plataforma y que no existe ese gris ahí en el medio. Entonces el gobierno entiende que por distintas cuestiones, algunas recién mencionadas, el mercado laboral está flexibilizado de facto. ¿Y cuál es el dato que se usa para ver esto? Bueno, si nosotros miramos la encuesta permanente de hogares, el 43% de la población argentina trabaja en la informalidad. Es decir, la mitad de la población argentina está trabajando en la formalidad y la otra mitad está trabajando en la informalidad. ¿Y por qué es clave? Bueno, porque el gobierno entiende que este es el año de la recuperación económica, este es el año del crecimiento económico. Los primeros 2 años de gobierno, el objetivo central fue bajar la inflación. A partir de hoy, o a partir de este año, ya el gobierno ha dado algunas señales, tanto discursivamente como en materia de decisiones de política económica, en que también le va a dar prioridad no solo a la tasa de inflación, sino también a la tasa de crecimiento. Y el gobierno quiere que esa tasa de crecimiento se traduzca en empleo formal. El otro punto clave de la cuestión económica es que el gobierno entiende que este problema de la informalidad es un problema fiscal también. ¿Por qué? Porque al haber la mitad del mercado laboral trabajando en la informalidad, el gobierno se está perdiendo de recibir aportes de esa mitad del mercado. ¿Y esos aportes son centrales para qué parte? Son centrales para los aportes del sistema previsional. Otra de las reformas de las que luego probablemente hablaremos en otro episodio. Es decir, son importantes, son ingresos que al Estado le faltan para pagar jubilaciones y pensiones, que es uno de los mayores componentes del gasto público actual. Entonces, si el mercado laboral
tiene el 43% de las personas que trabajan, es decir, que todos los días se levantan temprano, van a trabajar, trabajan toda la mañana, toda la tarde, vuelven a la noche a su casa, no aportan al sistema, el sistema se vuelve insostenible. Pero este problema no es un problema de actual o de corto plazo, sino que es un problema de largo plazo. ¿Por qué? Porque los informales de hoy son las moratorias del mañana. Dicho de otra manera, ¿qué va a pasar con las personas que ingresaron al mercado laboral a inicio de los años 2000, cuando ya la informalidad era algo presente en la Argentina, desarrollaron toda su vida laboral en la informalidad y en 10, 15 años llegarán a la edad para jubilarse? ¿Qué va a hacer la sociedad argentina? ¿Dará nuevas moratorias? Probablemente mucho más extensas de las que ya dimos, ya sabemos cuáles son los problemas de eso. Pero ¿soportará la sociedad argentina tener un gran tendal de personas en edad adulta, edad mayor, viviendo con muy bajos ingresos y trabajando en la informalidad? Bueno, esas son preguntas que se empiezan a responder con esta discusión. Y por el lado político, el gobierno también tiene un diagnóstico, que el diagnóstico es que ha perdido votos que lo llevaron a la presidencia en el 2023. Milei es un fenómeno raro. Es un fenómeno raro porque perteneciendo al espectro de la centro-derecha en la Argentina, logró sumar votos típicamente peronistas en las elecciones presidenciales del 2023, que son los votos de los sectores de menores ingresos, en general informales. Pero en las elecciones de octubre del 2025, la estructura, la composición del voto de Milei volvió a parecerse más a la composición del voto de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri. Es decir, más bien concentrado en clases medias y medias altas y altas del interior del país. ¿A qué apuesta el gobierno? Que el crecimiento económico con una legislación que facilite la contratación va a permitir recuperar esos votos que lo llevaron a la presidencia del 2023 de cara a las elecciones presidenciales del 2027. Eso es el lado político que está mirando el gobierno. Pasemos al otro lado de la avenida. ¿Qué está pasando en la oposición? La oposición tiene un gran problema y arranca siempre de lo mismo en todos los temas. Y es que está desorganizada, es que no encuentra un liderazgo firme y no encuentra mecanismos para decidir su liderazgo. Probablemente las elecciones del 2027 ordenen un poco ese esquema. Pero por ahora no tenemos muy en claro cuál es el rumbo del peronismo. Pero sí tenemos en claro un actor dentro del peronismo que es importante, que son los sindicatos y que tienen interés real en discutir esta reforma. ¿Y por qué los sindicatos tienen interés? Bueno, porque los sindicatos también tienen un diagnóstico muy similar al gobierno, y aunque llegan a una respuesta distinta. Y antes de meternos en cuál es el dilema que tienen los sindicatos, pensemos lo siguiente. La legislación laboral argentina y los sindicatos argentinos nacieron en otro mundo, en otra sociedad. En una sociedad en la que una persona entraba a trabajar a una empresa, hacía toda su vida laboral dentro de la empresa, siempre estaba en blanco, tenía aportes y llegada a la edad jubilatoria, los años de aporte se jubilaba. Durante toda su etapa laboral aportaba también al sindicato. El sindicato tenía entonces alta afiliación, altos ingresos, proveía servicios y tenía alto poder de negociación. ¿Cuál es el dilema de los sindicatos? El dilema de los sindicatos es que si los sindicatos piden aumentos salariales, pueden aumentar el salario a un punto tal que genere despidos. Entonces puede tener mejores salarios pero con menos trabajadores. ¿Cuál es el problema de tener menos trabajadores para el sindicato? Que va a tener menos afiliados y por lo tanto menos ingresos. Este problema se volvió muchísimo más agudo en los últimos años con el aumento de la informalidad. Entonces, los sindicatos, si bien buscan una salida menos flexible que el gobierno, están dispuestos a negociar porque hoy le están dando prioridad a la formalidad y aumentar las tasas de afiliación que han perdido en estos últimos años y que por lo tanto le ha llevado a tener menos ingreso, peores servicios para sus afiliados, menor poder de negociación y también, digamos, cierto desprestigio social. Finalmente, terminemos hablando un poquito de historia, que a mí me parece interesante para entender el telón de fondo de esta discusión. Y quiero arrancar diciendo que la informalidad es un fenómeno nuevo en la Argentina. Y lo destaco porque no lo es así en la región. Si uno mira
por ejemplo, la historia de México, la historia de Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Paraguay, los países de la región, sacaría Uruguay, si quieren de eso lo pondría con Argentina. Todos estos países han nacido, se han criado y se han desarrollado con dos mercados laborales. Un mercado rural, donde había baja calificación y alta informalidad, típicamente lo que llamamos los trabajadores, los campesinos, y un mercado formal concentrado en el sector urbano, de alta calificación y altos ingresos. Esto ha sido una constante a lo largo de la historia de estos países. Argentina no fue así. Argentina siempre tuvo, mayoritariamente, su población trabajando en la formalidad. ¿Cuándo arranca la informalidad en la Argentina? A mediados de los 90 con la crisis de la convertibilidad. Otro día podemos hablar de la crisis de la convertibilidad, pero uno de los problemas que trajo aparejado esta crisis es un aumento del desempleo y un aumento de la duración del desempleo. Para ponerles un dato, en el año 1989, un argentino estaba en promedio 2 meses en el desempleo. Es decir, una vez que salía de un trabajo, estaba 2 meses desempleado y a los 2 meses en promedio volvía a conseguir un trabajo. Para el año 2003, un argentino estaba aproximadamente 9 meses y medio en el desempleo. Es decir, salía de un trabajo, estaba 9 meses y medio hasta conseguir otro trabajo. Esto nos explica por qué también aumenta la informalidad, porque uno puede vivir 2 meses con lo que le pagan de la indemnización, pero no sé si puede vivir 10 meses o 9 meses con lo que paga la indemnización. Por lo tanto, tiene que empezar a buscar las famosas changas, los famosos trabajitos, que le restan tiempo de su día a la búsqueda laboral. Y se entra en un círculo vicioso en el que, digamos, como le dedico menos tiempo a la búsqueda laboral, estoy más tiempo en el desempleo. Esto se ha combinado además en los últimos 10 años con que no se han creado puestos nuevos de trabajo. Y acá vamos al último dato. Argentina ha logrado reducir la informalidad un poquito, tuvo una explosión en la crisis del 2001, logra bajar esa informalidad un poquito en los años de crecimiento entre el 2003 y el 2013. Pero un dato interesante, la mayor parte de ese cambio se dio en personas dentro de la misma empresa en el mismo puesto de trabajo. Es decir, personas que dentro de una empresa estaban trabajando en negro, que pasaron a hacer el mismo puesto en la misma empresa, en el mismo lugar, solamente que ahora tenían un recibo de sueldo, ahora estaban en blanco. Entonces, lo que nos indica que incluso esa regulación o la regulación existente con años de crecimiento económico complican la generación de nuevos puestos de trabajo. Queda muchísimo por discutir, hablo un poquito más de esto en detalle en el ensayo que pueden encontrar en el link de mi biografía. Al final del ensayo les dejo bibliografía por si les interesa leer un poquito más de este tema y les agradezco por estar acá, los leo, déjenme sus comentarios y nos vemos el próximo domingo. Chau, chau.